Hola a todos y todas. Hoy vamos a continuar con el contenido de la unidad número 8, enzimas. Vamos a ir viendo cómo se clasifican, cómo participa el sitio activo, qué factores me pueden modificar la actividad enzimática, cuáles son los inhibidores de esta actividad enzimática. Habíamos hablado de que toda enzima se une a sustrato o sustratos, forman el complejo enzima-sustrato para liberar un producto y quedar ella nuevamente libre para cumplir función. El sustrato se ubica, como ustedes ya saben, en un sitio determinado, denominado sitio activo. Entonces vamos a ir analizando las teorías en cómo se ubica este sustrato en el sitio activo. En el siglo XIX, Fischer emitió una hipótesis en donde se hablaba de un encaje recíproco típico o similar a la llave en una cerradura. Entonces, como observan acá, el sustrato tiene una determinada forma que coincide exactamente con la forma del sitio activo. Entonces, hay un encaje de este sustrato en el sitio activo formando el complejo enzima-sustrato. En la actualidad, se considera más la hipótesis de Kotland, en donde se habla que el sustrato se ubica en el sitio activo, el cual no tiene la forma exacta del sustrato, sino que al ubicarse el sustrato, este induce al sitio activo para que se adapte a la forma del sustrato y formarse así el complejo enzima-sustrato. Esas son las dos explicaciones, las dos hipótesis que hay de cómo se ubicaría el sustrato o sustratos en el sitio activo. Actualmente la que es más considerada es la de Kotland, que es la de adaptación o ajuste inducido. Vamos a ir desarrollando los tipos de enzimas que podemos encontrar. Hablábamos que las enzimas son específicas, ya sea porque actúan con determinados sustratos y realizan determinada función, y algunas de estas enzimas cuando se producen, cuando se sintetizan, se producen o sintetizan en forma inactiva, como precursores inactivos, que se denominan zimógenos, proenzimas o preenzimas. Estas, para poder ser activadas, necesitan de la presencia de alguna otra enzima, de algún otro ion o alguna sustancia que va a permitir que esta enzima o este precursor, mejor dicho, se convierta en enzima activa. Es el caso, por ejemplo, de las enzimas que se encuentran en el estómago, como el pepsinógeno, que cuando hay presencia de ácido clorhídrico se activa este precursor y se transforma en pepsina, que es la enzima activa. El quimiotripsinógeno también es una enzima del aparato digestivo que se activa para formar quimiotripsina. Y el fibrinógeno es una proteína que encontramos en la sangre que ante determinados estímulos se transforma en fibrina, que es la que produce la coagulación de la sangre. Si estuviera siempre activado el fibrinógeno como fibrina, la sangre siempre estaría coagulada, por ejemplo. Aquí vemos un ejemplo de cómo se activa el quimiotripsinógeno. Vemos que es un precursor que, bueno, lo esquematizamos con porciones verdes y rojas. Tiene una primera activación a través de otra enzima que es la tripsina, en donde escinde a este nivel, corta este nivel, obteniéndose ya una quimiotripsina activa. Luego, la misma quimiotripsina actúa sobre otras moléculas de quimiotripsina activadas, quitándole las porciones rojas de aminoácidos, subdividiéndoles en 3 porciones que se mantienen unidas por puentes disulfuro, transformándolo en otro tipo de quimiotripsina activa. Otro tipo de enzimas que existen son los que se denominan isoenzimas o isocimas, y son el caso de que cuando comparamos enzimas que cumplen la misma función y vemos cómo están conformadas, qué aminoácidos poseen, hay variaciones en esta secuencia de aminoácidos, o sea que hay variantes moleculares. Igual actúan sobre los mismos sustratos y realizan la misma función. Otras pueden variar en la velocidad de la reacción, algunas son más lentas, otras son más rápidas, o pueden ser que estas enzimas actúan sobre el mismo sustrato, cumpliendo la misma función, se encuentran en diferentes tejidos o compartimentos celulares, o sea, en distintas organelas dentro de una célula,
o en distintos estadios del desarrollo. Algunas aparecen en el desarrollo de embrión, otras de feto, otras de jóvenes y de adultos. Esas son las que, como dije recién, se denominan isoenzimas o isocimas. También hay que tener en cuenta que muchas de las enzimas actúan en forma coordinada, o sea, forman sistemas multienzimáticos. Pueden estar libres en el citosol, pueden estar dentro de una organela, pueden ubicarse en estructuras de membranas y son complejos organizados. Hay muchas enzimas diferentes cuyas acciones se van a ir complementando. Son los que se denominan los sistemas multienzimáticos, que están ordenados de tal manera que el producto de una reacción va a ser el sustrato de la segunda reacción y así sucesivamente. Por ejemplo, lo vamos a ver en el transporte de electrones cuando veamos mitocondria, en todo el proceso de la cadena respiratoria, cuando hablemos de la glucólisis. Son un conjunto de reacciones enzimáticas que van complementadas una con otras. Cuando hablamos de estos sistemas enzimáticos, muchas veces lo podemos asociar con enzimas alostéricas. Como hablábamos recién, hay muchas vías metabólicas en donde era una serie de reacciones que se iban complementando y puede ocurrir que el producto final de todas estas series de reacciones puede actuar regulando a este sistema enzimático. Quiere decir que el producto final puede actuar sobre la primera enzima de la primera reacción, inhibiéndola. ¿Por qué? Porque ya se formó mucha cantidad de producto, entonces no se debería seguir formando. Entonces la inhibe para que el sistema enzimático no funcione más por un determinado tiempo. Esto es lo que se denomina inhibición por retroalimentación. Estos procesos son reversibles, quiere decir que cuando el producto empieza a disminuir en la cantidad, en la concentración, deja de inhibir a la primera enzima y el sistema multienzimático comienza a funcionar nuevamente. ¿Dónde se va a ubicar este producto para inhibir a la enzima? Se ubica en un lugar distinto al sitio catalítico. Por eso se la denomina este tipo de enzimas alostéricas, porque tienen un sitio que se denomina sitio de regulación. Es donde se ubica esa sustancia que me está regulando todo este sistema multienzimático. Entonces, vamos a explicar un poquito qué son las enzimas alostéricas. Las enzimas alostéricas son generalmente enzimas que tienen varias subunidades o varias cadenas polipeptídicas o protómeros, o sea que si las analizamos presentan estructura cuaternaria porque son aquellas que tienen varias cadenas polipeptídicas. Cada una de estas cadenas polipeptídicas son las que se denominan protómeros y van a tener dos centros, un centro regulador y un centro catalítico o activo. Cuando se activa el centro regulador, va a hacer que se active el centro catalítico, entonces podemos decir que la enzima se está regulando. La enzima alostérica podemos hablar que está en estado inhibido cuando está inhibida y se simboliza con la letra T, o puede estar en un estado catalítico o activo que se simboliza con una letra R. Esto tiene que ver con cómo va variando la forma de los protómeros, porque se activa o no por una sustancia, y esto se va a ir pasando de un protómero a otro, o sea que se van asociando y los van a ir activando a los otros protómeros, y es lo que se denomina la transmisión alostérica. Lo van a entender mejor con este esquema, en donde acá vemos una enzima alostérica que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 protómeros. En uno de ellos se ubica esta sustancia alostérica que va a hacer, en este caso, activar al primer protómero. Se ubica en el sitio regulador, activa este protómero, lo que va a hacer que se puedan unir el sustrato. Se da la activación del segundo protómero para que se una el segundo sustrato y así sucesivamente se van activando todos los protómeros. Se da la catálisis de la reacción liberándose los productos. Cuando se retira la sustancia esta, se vuelve a inactivar nuevamente la enzima. También podemos analizar qué factores me van a modificar la actividad enzimática. Hay diversos factores. Podemos tener en cuenta a la enzima y en qué concentración se encuentra, y podemos decir que a medida que aumenta la concentración de la enzima puede aumentar la velocidad de
de la reacción es directamente proporcional. Podemos analizar la concentración del sustrato, en donde a medida que aumentamos el sustrato aumenta la velocidad de la reacción, pero llega un momento que todas las enzimas están saturadas y así aumentemos mayor cantidad de sustrato, no va a aumentar la velocidad porque se mantiene en forma estable hasta que se liberen las enzimas y puedan actuar sobre nuevos sustratos. O sea que va a ser un aumento de la velocidad cuando aumenta la concentración del sustrato hasta el momento en que se saturen las enzimas. Entonces ahí se alcanza un estado estacionario y la velocidad no varía. También la temperatura me puede variar la reacción química. Todas las enzimas tienen una temperatura óptima de acción. A medida que aumenta la temperatura, aumenta esta velocidad de reacción, pero tengan en cuenta que se puede provocar desnaturalización de las enzimas que son proteínas. Entonces va a haber una determinada temperatura óptima en donde van a poder actuar estas enzimas. También el pH, que me va a interferir o me va a modificar la actividad enzimática. La mayoría de las enzimas también tienen un pH óptimo. Si estamos hablando de un organismo, principalmente es entre 6 y 8 el pH, pero bueno, podemos hablar, por ejemplo, del pH del estómago, que varía entre 2 y 3, o sea que va a depender también del tipo de enzima, la función que cumpla y el lugar donde está cumpliendo esa función. Y tenemos que tener en cuenta que también variaciones extremas de pH provocan también desnaturalización de estas enzimas, que la mayoría son proteínas. Y por consiguiente, si hay desnaturalización causada tanto por la temperatura como por el pH, deja de funcionar la enzima. Y existen los inhibidores enzimáticos. Estos inhibidores enzimáticos son sustancias que me interfieren en la reacción enzimática, pueden ser en forma reversible o irreversible. Si hablamos de inhibidores reversibles, podemos hablar de los competitivos, como son aquellas sustancias que son similares al sustrato, se ubican, compiten con el sustrato por el sitio activo. Si esta sustancia se ubica en el sitio activo, me bloquea la función de la enzima hasta que esta sustancia se retire y la enzima pueda volver a cumplir función. Otro inhibidor reversible es el no competitivo, en donde se une a un lugar distinto del sitio activo. Una sustancia se ubica en un lugar distinto de la enzima, distinto al sitio activo, y va a disminuir la velocidad de la reacción. Y puede haber inhibidores reversibles anticompetitivos. Esto se da cuando participan varios sustratos, se forma el complejo enzima-sustrato y los inhibidores se unen ya a este complejo que se formó enzima-sustrato y no permite que se transformen en producto. Como son reversibles, esto ocurre hasta que esta sustancia se retira. En cambio, cuando hablamos de inhibidores irreversibles, son aquellas sustancias que se unen fuertemente a una enzima y no le permiten cumplir función y quedan ahí, o sea que bloquean directamente la reacción, por eso la misma es irreversible. Es ejemplo de un antibiótico como la ampicilina o como la aspirina. Entonces tenemos que tener en cuenta a estos inhibidores enzimáticos que muchas veces se utilizan como medicación para actuar en determinadas reacciones. Les doy las gracias por haber escuchado este video. Hemos culminado con los temas de esta unidad número 8 de enzimas. Si no han quedado claros algunos conceptos, saben cómo comunicarse con nosotros. Y en breve continuaremos con otra de las unidades del programa de Biología General. Muchísimas gracias.